Y lo que yo estaba pensando hacer, es, al terminar esto, al aprender más técnicas para ayudarlo, yo cuando vaya, porque yo viajo a Lima, ayudarlo ahí, ¿no? Porque ahorita no es posible, porque no hay mucha comunicación con mi hermano y ellos con sus hijos. Se está un poco complicada la situación. En cuanto a los niños del colegio que, este, el año pasado, este año no me encuentro trabajando con niños como profesora, eh, pero sí he tenido experiencias el año pasado con niños, que no hablaban bien y que sí he hablado con sus padres, para decirles lo importante que era que el niño se exprese bien, ¿no? Para que yo lo pueda entender y lo pueda ayudar, em, lo pueda ayudar, ¿no? Porque a veces los niños quieren preguntar o quieren saber algo y no pueden expresarse. Entonces, eso siempre ha sido mi preocupación, y el año pasado yo he tenido como 2 niños, 3 niños así, y he hablado con sus padres, les dije que le lleven al psicólogo, y también hacía algunos había una canción donde se repetía palabras y que era para ayudarlos a hablar, a pronunciar bien las palabras, eso hacía. Pero no, en realidad le confieso que no ha sido mucho, porque no he podido hacerlo como debe ser, ¿no? Pero ahora que estoy en las clases, ahora que ya sé, estoy entendiendo más sobre esos problemas y que vamos a aprender algunos ejercicios, yo creo que sí, para el otro año va a ser muy efectivo esto, porque lo que me doy cuenta es que ahora hay varios niños con problemas del habla. Antes no era así, ahora sí hay varios niños. Veo que en clases te toca 3 niños, hasta 4 niños. Y por eso también dije, no voy a estudiar este curso, porque he visto que estos problemas se están dando ahora últimamente mucho. Bueno, eso es mi percepción, eso he visto, que ahora hay más problemas sobre trastornos del habla en los niños. Niños de 5 años que hablan como si tuvieran 2 añitos, como que recién estuvieran empezando. Y he visto bastante esos problemas, ¿eh? Por eso también fue mi interés en llevar este curso. Eso es todo lo Gracias, que quería decirle. gracias Betty, muy amable. ¿Qué dice Rubí? También estás en sala. ¿Qué opinas, Rubí? A ver, ¿qué dice Rubí? Buenos días, maestra. Buenos días con todos los colegas. Bueno, maestra, yo soy estudiante de psicología, entonces estoy terminando mi internado en un colegio, pero también he estudiado educación y he trabajado también con muchos niños. Actualmente he visto que sí, en los colegios existen muchos problemas más que nada en inicial y en primaria con los problemas que hemos estado viendo, ¿no? Que los estudiantes tartamudean o que, bueno, no pueden leer bien, no pronuncian bien las palabras, ¿no? Y justamente viendo todas esas dificultades, yo pienso que por eso es que justamente aquí en la sala los maestros estamos tratando de capacitarnos para poder aprender técnicas y mejorar los conocimientos básicos que tenemos para poder apoyarles, ¿no? Pero también pienso de que sería bueno de que aprendamos unas técnicas, aparte, claro, de lo que sabemos, ¿no? Ayudarles a los estudiantes quizás con canciones, a mover sus lengüitas, ¿no? Entonces, sería bueno que podamos aprender eh, algunas técnicas, como usted ya especialista nos pueda mostrar, nos pueda enseñar, para que podamos ayudar a estos estudiantes de una mejor manera, ¿no? Gracias, hija. Eso hemos quedado en las clases anteriores que tuvimos, que las dos últimas clases nos abocamos, aparte de la parte teórica, a trabajar con cámaras prendidas y con niños, la práctica de cómo vamos a ayudarlos. Una cosa es la parte teórica y otra es la práctica. Necesitamos aprender y trabajar en los chicos.
Las dos últimas clases es puro práctica respecto a todo lo que vamos a ayudar en todo lo que estamos trabajando. Ya, pero es muy real lo que tú dices porque ahora en el sistema educativo tenemos cantidad de problemas y cada día se multiplican mucho más. Y seguramente debido a todos los problemas sociales, culturales que tenemos, hay chicos que tienen más retardo, por ejemplo, en cuanto al desarrollo del lenguaje y nos vamos acumulando. Bueno, a partir de todo eso, nosotros también entramos a trabajar. El lenguaje está muy relacionado cuando hablamos de la lectoescritura. O sea, tenemos el lenguaje como que nosotros nos expresamos verbalmente, pero también tenemos el lenguaje escrito. Entonces, cuando hablamos del lenguaje escrito, si yo no sé hablar, ¿podré escribir? No. Allí empezamos ya a generarnos problemas y entramos ya a lo que es la disgrafía y la disortografía. ¿Qué será la disgrafía? A ver, pensemos, colegas, ¿qué es la disgrafía? Y participemos, por favor. ¿Qué será? A ver, colegas, participemos de manera muy libre. ¿Qué es la disgrafía? ¿Qué es la disgrafía? Buenos días. Cuando hablamos, misita, de disgrafía, hablamos de que mi estudiante no escribe de manera adecuada, ¿no? De acuerdo a su edad cronológica, ¿no? Por ejemplo, no hacen en la línea media, ¿no? Y hay que diferenciar también, misita, cuando hablamos de disgrafía y de dislexia, ¿no? Porque en dislexia hacemos los cambios, ¿no? De la E de posesión, de la D, ¿no? Y en cambio, cuando hablamos de disgrafía, es la grafomotricidad, ¿no? Los movimientos que va a realizar para la escritura, pues, ¿no? Claro. Cuando nosotros hablamos de disgrafía, hablamos pues de la forma de escribir el alumno. La disgrafía, ¿qué cosa es? Le dictamos al alumno copia de la pizarra o de un texto, lo que fuera, pero no se entiende qué copió. Quizá para el alumno lo entiende, pero para nosotros no. Entonces, ¿qué significa? Ya hay un problema allí. Ha copiado mal las letras, invertidas, no lo sé, pero es inentendible. Esa es una disgrafía. No entendemos lo que el chico hace. Para él quizás lo entienda, pero para nosotros no. ¿Por qué sucede eso? Porque en el cerebro del ser humano empieza a percibir las letras, no como todos lo percibimos, no, la A es una bolita con su colita y no sé qué, y tiene problemas de lateralidad, y entonces empiezan los problemas de escritura, y al final empiezan problemas del oído también. Entonces, si yo no hablo bien, si no me comunico como debe, no uso el lenguaje adecuado, tampoco podré usar el lenguaje adecuado ¿para qué? Para escribir. Porque hablamos del lenguaje oral y del lenguaje escrito. Y cuando hablamos de la disgrafía, hablamos del lenguaje escrito. Y nos comemos las letras. Y ponemos pan, ponemos PN y no podemos la A. ¿Qué vamos a decir ahí si no se entiende? Y esos son problemas que tienen los alumnos. Puede ser por muchos factores. No hayan tenido. Lo primero es una motricidad fina para poder escribir. Todos los seres humanos utilizamos la motricidad fina y sin eso no avanzamos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Desarrollar primero el lenguaje. Luego del lenguaje oral, trabajar el lenguaje escrito. Para trabajar el lenguaje escrito, yo necesito prepararlo a ese niño desde inicial, desde su casa, para que ese niño trabaje también, el niño pueda trabajar también lo que es la motricidad fina. Ahora, ¿para qué me sirve la motricidad fina? Precisamente para trabajar lectoescritura. Si yo no trabajo la motricidad fina, no uso la motricidad fina, ¿cómo voy a trabajar? Voy a trabajar lectoescritura, si no estoy trabajando eso con el niño. Entonces, ¿qué necesito hacer? ¿Qué requiero hacer? Trabajar mi motricidad fina, trabajar varios aspectos, pero sobre todo entender que el desarrollo del lenguaje del niño no es solamente el lenguaje oral, sino es también el lenguaje escrito. ¿Y qué cosa es el lenguaje escrito? Cuando aprendemos precisamente a leer y a escribir.
Ahora, para yo aprender a leer, es todo un proceso. Cualquiera no aprende a leer. ¿Qué cosa necesitamos? Prepararle en inicial desde el hecho que aprenda a leer imágenes. El niño aprende a leer imágenes, y, y cuando inicia a leer imágenes, más tarde va a asociar el gráfico con la palabra. Va, va a pasar esa etapa que se llama significado y significante. ¿Qué cosa es el significado y el significante para aprender a escribir y a leer? La imagen mental que tengo del objeto y eso traducido en letras. Alguien me puede decir, oye, a ver, mesa. Inmediatamente en mi cabeza me imagino la mesa, que tiene 4 patas, que tiene un tablero, que puede ser de madera, de vidrio, de fierro, no lo sé. Pero ya tengo el concepto de mesa. Pero esa mesa yo no lo puedo dibujar, pero también lo puedo escribir en letras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Significado, significante. ¿Cuándo vamos a trabajar eso? Desde inicial. Y vamos construyendo así la lectoescritura. Pero cuando no tenemos esas habilidades de la lectoescritura, ¿qué sucede? El chico va a aprender a escribir, sí, eso lo vamos a lograr. Pero para que él aprenda a escribir, necesita ciertas condiciones. Y una de esas condiciones que el jovencito necesita, o el niño necesita, perdón, es pues tener bien centrado su motricidad fina. Significado, significante. Porque de ese significado y significante yo voy a aprender todo lo que voy a hacer. Si yo no tengo eso, ¿de dónde podría yo trabajar con el niño todo lo demás? Tengo que tener el significado, el significante. Y a partir de eso empiezo ya a trabajar. Y asocio significado, significante, motricidad fina, porque es ahí donde voy a empezar a trabajar con el niño. Entonces yo asocio el lenguaje verbal, mi significado, mi significante, y le enseño a leer al pequeño. Pero teniendo esos conceptos, no como quizás en algún momento a nosotros nos enseñaron, ¿no? Aprende a leer, la letra entra con sangre y de un palazo aprendías a repetir las palabras mecánicamente, pero no entendías el sentido del por qué. Ahora ya no estamos en esa etapa de vida, felizmente tenemos otras circunstancias, otras vivencias, y entonces, ¿qué necesitamos? Cambiar esas situaciones y cada día mejorar como personas, como estudiantes, etcétera, y cambiar todo lo que estamos viviendo. Entonces, eso es la disgrafía. Pero a mí me gustaría que ustedes hablen de los problemas de disgrafía en sus instituciones, a ver qué han visto. Y de allí partimos. A ver, colegas, participemos todos. Esta es una clase dialogada en la que todo el mundo puede participar. Así que adelante, los escucho. Adelante, colegas. Hablemos sin temor a nada, simplemente hablemos, digamos lo que está pasando. Quizás hemos tenido nosotros mismos también como personas esas disgrafías, no lo sabemos. A ver, hablemos. Hablemos para poder llegar a un consenso entre todos. A ver. Hablemos, coleguitas, o vayamos pensando qué es la disgrafía, qué es la disortografía.
A ver, colegas, ¿qué decimos de la disgrafía? Acá está. Es un trastorno de aprendizaje en la escritura, dice uno de sus colegas. ¿Qué más será la disgrafía? Si no podemos participar, aunque sea por el chat, ¿qué más será la disgrafía? ¿Qué haremos para que esa disgrafía mejore, no? ¿Qué hacemos? A veces nos encontramos en un callejón sin salida con tantas cuestiones y el medio nos dice, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo mejoramos? Y es lo que queremos como docentes, precisamente es mejorar esa situación y cambiar en los chicos esas situaciones adversas que lo único que van a producir al final es problemas en ellos. Y no queremos eso, lo que queremos es que el chico mejore en todo lo que está haciendo, sea bueno en lo que vamos a prepararle, y para eso estamos los maestros. ¿Qué los preparamos? ¿Qué hacemos con esos chicos? Y cómo mejoramos. Entonces, ya tenemos una idea de lo que es la disgrafía, pero también tenemos la disortografía. ¿Qué será la disortografía? Ahora lo vamos a ver para que podamos entender qué es la disortografía, ¿no? Entonces, lo vamos a ver ahora para que ustedes también lo puedan entender, pero vayamos pensando qué será la disortografía, qué será en realidad, ¿no? Hacia dónde llegamos, qué hacemos, qué es la disortografía. Y vamos a ver inclusive consejos prácticos que nos van a ayudar a mejorar ese espacio de la disortografía. Vamos a verlo y luego vamos a comentar. Pero a mí me gustaría en sala, por ejemplo, muy aparte de la disgrafía, ¿han encontrado chicos con disortografía? ¿La disortografía qué cosa será? ¿Qué sería la disortografía? Trastorno que solamente es en la escritura, he buscado, Claro, la pero no, disortografía. no en la lectura, solo en la escritura. Así es, así es. La disortografía es un problema que atañe cuando el chico empieza a escribir, pero comete tremendos errores ortográficos. La S por la C, la Z, etcétera. Entonces, eso se llama la disortografía. No tiene habilidades para la ortografía y es cuando lo vamos a trabajar, desde que empezamos a trabajar en primer grado para lectura y escritura. Entonces, allí empiezan ya los problemas y vamos confundiendo la B con la C, la D con la E, por la posición. Y por eso les decía hace rato, es muy importante entender, por ejemplo, la lateralidad. ¿Por qué? En nuestra escritura española o el castellano, como es el idioma que nosotros tenemos, ¿qué sucede allí? Nosotros utilizamos, por ejemplo, la letra B y la letra D, y también la letra Q y la letra P. Ahora, ¿qué sucede con la P y la B, por ejemplo? La D y la B. La D es, si lo vemos, la D es una bolita con un palote detrás de ella hacia arriba. Si vemos la P, es una bolita con un palote al lado izquierdo y hacia abajo el palote, la P. Pero la D es una bolita con un palote al lado derecho, el palote hacia arriba. Pero el jovencito, el niño confunde la P y la D. Igual confunde la Q también con la P, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque la similitud de posiciones no lo ha entendido en inicial. Entonces tiene problemas de lateralidad y confunde todo y al final produce una gran disortografía. Entonces, a eso se refiere cuando nosotros hablamos de los problemas de la disortografía, de todo ello se refiere a eso. ¿Qué hacemos frente a todo eso? ¿Cómo atacamos ese problema? Si ya tenemos el gran problema, por ejemplo, de la disgrafía, que no escribe bien, ni le entendemos, o alguien dice, comúnmente, escribes en chino, decimos, ¿no? Porque no entendemos. Y simplemente lo decimos, y eso sucede. Pero, ¿qué tenemos que hacer frente a todo esto, colegas? Es difícil la situación, por eso les decía, el lenguaje oral es importantísimo en la vida del ser humano. El lenguaje oral. El lenguaje oral es importantísimo en la vida del ser humano. Importante, importante.
Sin un lenguaje oral nada podríamos hacer. No podríamos hacer sin un lenguaje oral, porque si no hay lenguaje oral, ¿cómo trabajamos el lenguaje escrito? Si no le enseño la oralidad, no va a aprender el chico el lenguaje escrito. Entonces, cuando nosotros hablamos del lenguaje oral y del lenguaje escrito, estamos hablando de dos componentes de nuestro idioma muy importantes. Entonces, ¿qué significa allí? Que hay que cambiar esas situaciones, que hay que mejorar, que hay que ver estrategias para poder cambiar. A ver, vayamos pensando en las No se le escucha, Miss. A ver, colegas, tienen en la plataforma, está colgado, dos separatas muy importantes, que es la que vamos a ver, que es la disortografía y la disgrafía. Voy a darles a conocer, primero vamos a conversar un poco más y luego ustedes tendrán la oportunidad de verlo ya en la plataforma y podrán verlo, desarrollarlo, leerlo y luego al final debatir. Vamos a empezar con la primera separata que trata de la disortografía, o perdón, de la disgrafía. Ahora sí vemos qué cosa en realidad es técnicamente hablando la disgrafía. Ya lo hemos dicho nosotros, de lo poco que conocemos, tal vez o lo mucho que conocemos, pero ahora lo vamos a ver ya de manera más técnica, ¿qué es la disgrafía? La disgrafía y la disortografía son dos problemas de escritura. Son dos problemas de escritura. Y se reflejan claramente en el aprendizaje de los chicos. ¿Por qué? La disgrafía es un trastorno que se produce en el niño. ¿Por qué? Porque escribe mal y cuando le pedimos ver su escritura no se entiende. Y la disortografía, como ya les decía anteriormente, también es un problema de aprendizaje. La diferencia principal entre la disgrafía y la disortografía, ¿en qué radica? En la legibilidad de la letra escrita. Entonces entendemos, una persona con disgrafía tiene una letra que no se puede leer, indescifrable, en el trazado de la grafía como en la composición de lo que escribe. Esa es la disgrafía. Una persona con disortografía, escuchen por favor, puede escribir de manera legible, pero no cometiendo numerosos errores ortográficos. Pero cometiendo numerosos errores ortográficos. ¿Ves lo que les decía hace rato? Escribe, se puede entender, pero tiene una serie de errores ortográficos. Eso es la disortografía. Ahora, ¿cómo entendemos que hay síntomas, por ejemplo, de la disortografía? ¿Cómo entendemos que tenemos problemas, síntomas de la disgrafía? La disgrafía se caracteriza por la dificultad o incapacidad para componer textos escritos de forma clara y ordenada. ¿Qué empezó allí? Problemas de motricidad fina, porque no podemos escribir correctamente.
Confundimos izquierda-derecha. Los síntomas de la disgrafía se empiezan a manifestar a partir de los 6 años. Y se pueden dividir en dos tipologías diferentes todavía. Como ya les decía, la disgrafía motriz. El niño o niña presenta una postura incorrecta al escribir. Maneja inadecuadamente el lápiz, o muy rápido o muy lento. Esa es la disgrafía motriz. Ahora, vamos a la disgrafía específica. ¿Qué cosa es la disgrafía específica? La disgrafía específica, el alumno o la alumna presenta una desviación en la percepción de las grafías. Esto les lleva a escribir letras que son difíciles de reconocer, además de cometer muchos errores gramaticales y tener problemas para organizar el contenido de las frases y palabras. Yo lo que ya les decía, confundimos la P con la B, la C con la S, con la Z. Cometemos tremendos errores ortográficos. Entonces, ¿qué sucede allí? El niño con disgrafía específica comete muchos errores gramaticales y tiene problemas para organizar el contenido de las frases y los párrafos. A veces están escribiendo, ¿no? Por ejemplo, un texto que veía, la luna estaba plateada y muy hermosa, debería ser, ¿no? Pero ¿qué sucede ahí? Escribe, mal escrito, luna, hermosa que se puede entender, y nada más, no se entendía más. No era el texto completo. Y encima, con errores ortográficos. Todo eso es lo que tenemos que ver para poder ver lo que es la disgrafía, lo que es la disortografía. Allí tenemos el material, hay que verlo, está en la plataforma. Por favor, hay que revisarlo, hay que verlo para poder entender lo que estamos haciendo, que hemos hecho. A ver, colegas, 5 minutitos, ingresen a la plataforma. Veamos, por favor, el tema. Veamos. A ver, colegas, ¿han ingresado a la plataforma? ¿Pueden visualizar los materiales? Karina, ¿puedes ver los materiales? Betty, ¿estás viendo los materiales? ¿Pueden verlo? Sí se ve Miss, está en el WhatsApp, pero lo han bajado. Dos. Estoy entrando. Está en la plataforma, yo le envié a la plataforma. Entonces, continuamos con la exposición de lo que está allí, luego ya lo veamos a partir del grupo y a partir de cada uno. Entonces, les hablaba pues de dos formas de la disgrafía motriz y la disgrafía específica. Ahora, cuando nosotros hablamos de los síntomas de la disgrafía, o sea, ¿cómo podemos notar que el chico está con disgrafía? ¿Qué pasa? Cuando hablamos de la disgrafía, vamos a notar pues, que el chico empieza a escribir mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tiene una dificultad para escribir. Esa es la disgrafía. Cuando hablamos de la disortografía, que es otro problema, ya dijimos qué cosa era la disortografía. Se manifiesta con la dificultad. La disortografía se manifiesta con la dificultad. La disortografía se manifiesta con la dificultad para transcribir palabras de manera correcta. O sea, transcribir. Yo tengo un texto y quiero copiar. Y allí empiezan mis errores. No sigo las normas ortográficas. Dependiendo mucho del nivel de afectación que tengamos, puede presentar algunos de los siguientes síntomas.
faltas de ortografía, omisión sistemática de acentos, confusión en el uso de los artículos. Puede ser el por la o lo, las, etc., ¿no? Por ejemplo, el luna, puede ser, ¿no? ¿Qué cosa es? Confusión en el uso de artículos. Y ese es uno de los síntomas, por ejemplo, de la disortografía. Otro síntoma también es dificultad para deletrear, confusión de las letras, escritura de palabras unidas, distorsión en la relación entre palabra pronunciada y transcripción escrita. Un diagnóstico temprano es fundamental. ¿Para qué? Para poder ayudar al niño. Si no tenemos un diagnóstico temprano, él va a seguir con lo mismo, va creciendo y se va haciendo mucho más difícil el hecho de cambiar esa situación. Pues, ¿qué necesitamos? Cambiar todo ello, mejorar. Pero para eso, ¿qué necesitamos? La colaboración del padre de familia. Porque nosotros podemos hacer todo lo que quisiéramos en la sala, tratar de ayudarlo, de hacer todo. Pero al final, ¿qué sucede? Todo lo que nosotros hacemos cae en saco roto cuando al papá no le interesa. O lo deja de lado y al final nos deja a nosotros solitos. Y al quedarnos nosotros solitos, nosotros hacemos todo lo que podemos en los salones, en las aulas. Llega a la casa, al papá le importa muy poco. Y allí los problemas. Entonces, en vez de querer ayudar al niño, no lo hace. Tiene que haber un compromiso real con los padres para que puedan ayudar cuando notamos eso en los chicos. ¿Por qué? La disgrafía, si no se cura a tiempo, no lo van a poder curar nunca. Se quedan así. Hagamos lo que hagamos, no se puede. Y ustedes saben que es elemental para nosotros escribir, leer. Hay todo un proceso para llegar hasta allí, pero tenemos que hacerlo. Entonces, cuando hablamos de los dos problemas tan grandes como es la disgrafía y la disortografía, la disortografía es la legibilidad de la letra, la disgrafía. La disortografía es ya cuando hay problemas más grandes, confundimos, no tenemos en cuenta los acentos, las letras y empezamos con más grandes problemas. Pero cada uno de estos, como ya les decía, hay signos que podemos notar en el aula. Por ejemplo, cuando hablamos de la disgrafía, ya lo decía anteriormente, el alumno se caracteriza por estar formada de letras de gran tamaño. O sea, grandes son sus letras, pero no lo entendemos. Su escritura es torcida, no está derechita, inclinada hacia algún lado. Los espacios que deja entre letras son exagerados. Entonces ya nos vamos a dar cuenta que estamos empezando con problemas de disgrafía. ¿Y qué hacemos? Los trazos de la palabra lo hacen mal. O letras demasiado apretadas, la O es grande y la L una rayita. Y hay problemas ahí. Otro, el niño no respeta el interlineal ni las imágenes. Todo lo escribe por encima, por donde sea. Otro, se requiere un notable esfuerzo para que el niño mejore eso. Pero ¿de quién va a depender? Tanto de los padres de familia y del maestro y el mismo niño. No es difícil, pero hay que corregir a tiempo. Luego, ¿qué más le pasa al niño? Cuando escribe, está inquieto, se está permanentemente moviendo o agarra mal el lápiz. ¿Podemos escribir? No. No sabe agarrar el lápiz y al final empezamos con los problemas. Pero hay cosas por hacer. Nosotros podemos hacer muchas cosas en el aula. Y ahí está lo que se propone para hacer. Por ejemplo, a la hora de plantear actividades en la clase, estas deben estar enfocadas a subsanar los errores más comunes que comete el alumno. Y a las posibles causas de su disgrafía pueden ser dificultades motrices o torpeza motora, lateralidad, como ya le decía, la orientación espacial, déficit en la función perceptivo-motora, trastornos del esquema corporal. Estos serían algunos signos y recomendaciones orientados a trabajar con un alumno disgráfico en clase. ¿Ve? Lo que les decía, la coordinación motora es esencial. ¿De dónde se hace? Desde inicial, desde la casa. La lateralidad izquierda-derecha, allí confundimos las letras y allí estamos. También tenemos que tener las nociones de espacio. ¿Qué más podríamos hacer? Elegir un material adecuado para que el alumno mejore al agarrar el lápiz.
corregir la postura cuando el niño escribe. Trazado guiado en la pizarra, trazado en el aire. Cuando vamos a escribir en primer grado, yo trabajé muchos años en primer grado, ¿qué hacía? Escribíamos y dibujábamos en el aire. A ver, escríbanla. Una bolita y su colita grande. ¡Ah! Y hay muchísimo por hacer. Y primero es con la manito en el aire. Ahora escribí la B y su barriguita es para allá y el palito es acá, etc. ¿Qué le estamos indicando? Posiciones. Y pareciera un juego, es un juego, lógicamente, pero así se hace. ¿Ve? Trazado en el aire, por ejemplo. Fichas de precaligrafía. Los cuadernos de preescritura son muy importantes. Y si tuviéramos la posibilidad de ayudarlos, muy bien. Luego hablamos de la disortografía, nuevamente para poder entender. Quizá no hemos entendido. El alumno disortográfico, en la adquisición y asimilación de la normativa ortográfica, o sea, tiene una pésima adquisición y asimilación de la normativa ortográfica. A la hora de hacer un discurso, hace lo que le parece, se come las letras, se come los acentos, todo lo junta. No tiene en cuenta los signos de puntuación ni la ortografía. Cuando queremos leer, todo está pegado. Porque una cosa es, por ejemplo, y estuvo andando la niña en el patio, ¿no? Estuvo andando en el patio, corrió y saltó, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, estuvo andando en el patio, corrió y saltó. Digo lo mismo, no. No he tenido las comas para poder darle una pausa a lo que leo y se pueda entender lo que digo. Esos problemas tiene el alumno con disortografía. No entiende esos espacios. Ahora, los errores ortográficos más comunes en los chicos. Omiten los artículos y concordancias en número. Problemas de acentuación y de verbos irregulares. Correspondencia de fonema y grafema, especialmente a la hora de diferenciar. Lo que les decía, B y D, B y P, U y GU, etcétera. Y tenemos bastante para hacer, ¿no? Por ejemplo, en adicciones en la escritura de palabras, por ejemplo, inversiones en la construcción de palabras, la palabra planta se escribe como plantal, pantal, lo escriben mal, no decir planta, dicen panta. Y así hay un montón de errores que vamos teniendo los alumnos listográficos, ¿no? Pero ¿qué hacemos a partir de esas listografías? Yo planteo varias actividades aquí para trabajar en el aula. Entrenar la lectura, incidiendo en las pausas, por ejemplo. Trabajar por sílabas para poder entender. Trabajar la percepción auditiva, los dictados, los fonemas. Hacer una sopa de letras, por ejemplo. Lo que nos gusta trabajar. Ordenación de palabras desordenadas, oraciones con espacios, grafismos escondidos. Pero lo más importante de todo eso, necesitamos una evaluación psicopedagógica para poder saber cuál es el nivel de disgrafía y de disortografía. Sin eso, no podemos avanzar. ¿Y quién lo va a hacer? En la sala nosotros mismos. Pero también necesitamos del psicólogo para ver qué pasó. ¿Por qué llegamos ahí? Por ejemplo, un chico con disgrafía. Podemos corregir, sí, cuando estamos a tiempo. Pero imaginemos a un chico que ya terminó secundaria, no sabemos cómo, pero tiene tremendos problemas en disgrafía. Nadie le entiende. Ay, no entiende letra de médico. No, eso no es una virtud, no es una excusa. Y al final eso lo va a truncar durante todo su vida. Cuando tú le pides hacer algo, escribir una nota, no se entiende, ni él lo entiende. Podrá buscar un trabajo así que alguien le pida hacer un apunte. No, pues, y hay muchas cosas. Entonces, si entendemos todo esto, ahora sí podemos ver con conocimiento de causa qué cosa es cada uno de ellos. Allí está el material, por favor hay que leerlo. Son 11:57, 12:30, estamos retornando después de haber visto todo esto. Y a partir de lo que está allí, también qué cosa más podríamos hacer nosotros y contar nuestras experiencias. Son 11:57, 12:30 en punto, estamos retornando con el material que ya ustedes tienen, colegas.
¿Ya? 12:30 retornamos, colegas. Por favor, lean el material. Lean el material.
trabajamos juntos.
A ver, colegas, es 12:30, retornamos, por favor. Ya retornamos, colegas. Y es tiempo de comentar los videos. De una vez retornemos, por Ok, Miss. favor, comuniquemos a los demás, ingresemos, por Gracias, colegas, estamos ingresando. Miren, tenemos en la plataforma colgado también 3 videos sobre ejercicios que podríamos hacer para mejorar a los chicos que tengan disgrafía y disortografía. También están las 2 separatas que están colgadas allí. Es toda la explicación de lo que estamos haciendo y qué podemos hacer para mejorar esas condiciones que en los chicos. Bueno, ingresan, por favor, ingresen siquiera 1 o 2 más para
yo me llamo Ivonne y soy una de las personas que conforman esta página. Así que hoy vamos a hablar de dos trastornos, de la disgrafia y de la disortografía. Vamos a analizar la diferencia que hay entre estos dos. Así que empecemos con la disgrafia. Dificultad en la grafía o en la caligrafía. ¿A qué nos referimos con esto? Sabemos A ver, colegas, parece que nadie más va a ingresar a sala. Han estado varios, pero se habrán retirado, no lo sé. Bueno, quedemos claro entonces en lo que es la disorgrafía y la disgrafia. La disgrafía, ¿qué cosa es? Son trastornos del aprendizaje en lo que se refiere a la lectura y la escritura. ¿Hay mucho por hacer en la sala? Sí. Muchas actividades que nosotros podemos planificar, hay. También hay actividades contextualizando nuestra realidad, también lo podemos hacer. La realidad mía, por ejemplo, es distinta a la realidad de Betty, a la realidad de Lidia, a la realidad de Evelyn. Son realidades totalmente distintas. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Graduar mi actividad de acuerdo a lo que yo quiero lograr. Por ejemplo, hay un ejercicio bien sencillo y quiero compartirles. Yo trabajé en educación primaria varios años. Y entonces allí hacía siempre en mis niños de primer y segundo grado cuando empezaban a leer, el pupiletras o la sopa de letras, con cuestiones que hay en el medio. Claro, lógicamente muy sencillas, pero lo hacían. Y les ayudaba bastante para lectura y escritura. Otro trabajito que hice para mejorar la disgrafía, la disortografía con los chicos, era hacer un inventario de escritura. A ver, un dictado, escribe 10 palabras, a ver, escríbelas y vamos corrigiendo. Esto se dice así, esto no es así. Y era a diario, a diario, a diario. Y eso fue mejorando bastante la disortografía. ¿Por qué? Porque íbamos puliendo. Yo les iba dictando y el chico lo hacía seguramente mal. Entonces, lo corregíamos entre todos y ahora volvamos a repetir, ahora escribamos por esto, por eso. Y se iba reforzando esas conductas y se iba mejorando con ese inventario. Pero ¿quién lo puede hacer mejor es ustedes que conocen a sus alumnos? ¿No? Se puede hacer muchísimas actividades. Va a depender de uno. Hacia la competencia, por ejemplo, les dictaba una palabra, quien le escribe correctamente y primerito tiene su premio. Y así sale más rápido el recreo. Y se hizo muchas cosas y se logró. Pero ¿de quién dependió? El maestro y ver qué cosas hacemos. A ver ustedes, ¿qué cosa podrían proponer para mejorar esas cuestiones en la sala? Lidia, por ejemplo, ¿qué podrías proponer? Evelyn, Alexandra, Betty, Lidia, ¿qué podrían proponer? Karina también está en sala. A ver qué hacemos. ¿Qué podríamos hacer, colegas? Bueno, buenas A ver, todos. Karina. Pues, bueno, ¿no? En nivel inicial podríamos encontrar, primeramente, para hacer juegos del igual o el diferente, entre, digamos, encontrar la bolita arriba, no decirle que es una P, porque en inicial no hacemos el vocabulario. La bolita arriba, la bolita abajo, para que ellos puedan hacer ejercitar mediante juegos, de encontrar las diferencias entre dos dibujos, de ejercitar esa parte para el niño, para que prepararlo, para que ya posteriormente cuando llegue a primaria ya sepa, ¿no? Que la P, la D, para poder escribir.
Es lo que pienso, ¿no? Para inicial. Gracias. A ver, otra experiencia, Yalin, ¿qué podríamos hacer? Te escuchamos, Lidia, Evelyn, Betty. Les escuchamos, por favor. A ver, Lidia. En inicial, Miss, creo, como no nos Betty, enseñan, te escuchamos. creo que sílabas sí hacemos como modo de juego. Podría ser esa actividad que es más para inicial y después también hay palabras, por ejemplo, ponerle mamá en la pizarra y varias palabras en toda la pizarra y que busquen, ¿no? Donde dice igual, eso sí pueden, en inicial sí pueden hacerlo, sí pueden comparar, o sea, no saben cómo se llaman todas las letras del alfabeto, pero solamente miran y buscan otra, que es, entre las otras palabras, buscan la que es y la encierran. Eso sí pueden hacerlo y creo que así sería para que, o sea, que aprendan la palabra englobada, ¿no? Toda la palabra y que la encuentren. Y silabiando creo que inicial sería esas actividades, porque en inicial las otras actividades ya creo que son para primaria, ¿no? Para niños más grandes que ya saben, que ya han entrado de lleno la lectura y escritura. Gracias, Betty. Te agradecemos infinitamente por el ejemplo. Mira, yo quiero ponerles un ejemplo de lo que hacemos en inicial. En inicial, por ejemplo, trabajamos los sonidos de las palabras y la cantidad de sílabas. Para trabajar el ritmo, ¿qué hacemos, por ejemplo? Yo le enseño a un niño a pronunciar correctamente la palabra mamá, que en inicial no escribimos, pero sí leemos grafismos, y mamá. A ver, vamos a decir todos, mamá. Entonces golpeamos 2 veces, entonces decimos que la letra tiene 2 sílabas, mamá. Plato, olla, no sé, y un montón de actividades que podemos hacer. Pero podemos aplaudir para contar la cantidad de sílabas o podemos saltar también. Carpintero. ¿Cuántas tienes? 4. Carpintero. Nos saltamos 4 veces. ¿Para qué nos sirven estas actividades? Parecieran sencillas, pero eso es importante para que cuando el chico llegue a primaria pueda entender la cantidad de fonemas y sílabas que tiene la palabra y los golpes que esta tiene. Y eso nos ayuda bastante, bastante. Por ejemplo, es lo que se trabaja en inicial. No sé, a ver, ¿alguien más algún ejemplo que quisiera hacer o cómo fue en la vida práctica que ellos tuvieron cuando encontramos chicos con disgrafía y con disortografía? Si no hay más, a ver, Anita, te escuchamos, Ana. Adelante, Ana. A ver, en el caso mío, yo le comparto, tuve una experiencia con un estudiante en segundo grado de primaria, que el pequeño todavía no podía agarrar bien el lápiz, no podía escribir, hacía letras grandes, pequeñas, y etcétera, y tenía problemas, o sea, tanto para la escritura, para la lectura, se confundían las letras. Entonces, lo que empecé con él a trabajar primero fue los juegos que le llamamos nomás de los rompecabezas, donde iba armando palabras entre sílabas. El segundo paso le trabajé unas pequeñas pizarras con cintas de embalaje en papelotes, donde él tenía que, primero era sin trazos adecuados, rayar en los papelotes con plumones, luego ya le pasé a lo que era sin cinta de embalaje, solamente a
como digamos, a escrituras grandes, de letras grandes, y después posteriormente ya le fui pasando a reducir los cuadrados poco a poco, o sea, del grande pasaron a menor, y le dejaba ejemplos primero en forma libre, luego ya en forma guiada, y ya por último tenía que seguir patrones específicos para que él pueda lograr ese proceso. Y agregado a lo que es el dibujo, la pintura de las mandalas, que eso ayuda bastante. Esa experiencia le puedo compartir. Gracias, Anita. Hermosa experiencia que has compartido con tus colegas. Y así hay en experiencias muy enriquecedoras que nos pueden ayudar a mejorar todas estas actividades que nosotros proponemos para desarrollar ciertos problemas de aprendizaje que tenemos. Por ejemplo, cuando yo les contaba la experiencia de contar la cantidad de sílabas y el hecho de hablar. A ver, Evelyn levantó la mano. Evelyn, te escuchamos, Evelyn. Adelante. Señorita, buenas tardes. Por ejemplo, cuando hablamos de la disgrafía, como mencionaban las colegas, ellos para tener dificultades o las letras no están legibles, pues no dejan espacios, escriben entre palabras, frases o líneas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nos dicen que debemos trabajar técnicas no gráficas, le dicen, ¿no? Por ejemplo, actividades de psicomotricidad, como es de coordinación dinámica general y manual, que reconozcan el esquema corporal y el control postural y el equilibrio. Pero también hablamos de las técnicas gráficas que se podrían trabajar con las texturas, ¿no? O sea, explorar todo el lado sensorial táctil. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero enseñar, como ustedes mencionaban, ¿no? Las palabras, las sílabas, digamos, la manera en que se escribe de arriba hacia abajo, hay veces nos olvidamos el lado sensorial, ¿no? Por ejemplo, podrían hacer rasgado, el embolillado, o el mismo hecho de trabajar con esponja, con acerrín, con arena, ¿no? Que él grafique la palabra que yo quiero que escriba, ¿no? Entonces, de esa manera estamos concientizando el movimiento de las manos y a la vez es más enriquecedor o más llamativo para un niño porque estoy trabajando del lado sensorial, ¿no? Ya no le estoy mandando a hacer planas, hojas de aplicación, sino me voy al trabajo más sensorial, ¿no? Porque sería lo mismo que yo en una hoja de aplicación repase con un lápiz, con un plumón, a que yo le dé una cajita con sémola de colores y él me agregue lo mismo, ¿no? Y es más divertido para ellos, ¿no? Eso quería contar mi cita en cuanto a la disgrafía. Gracias, hija. Hermosos ejemplos también que ponemos. Y ahora sí, miren, nos vamos enriquecidas de todo lo que hay en el medio para poder trabajar, para poder hacer. Y a partir de experiencias que no están en los libros, pero que es nuestra práctica real. Y de esas aprendemos, y de esas corremos, y de esas ganamos, ¿no? Entonces, para mí ha sido bonita esta experiencia porque me han contado sus experiencias también. Yo también las estuve escuchando, muchos de los que estamos en sala también. Y seguramente a partir de todo ello nos ayudará, perdón, a manejar nuestras estrategias, mejorar nuestro trabajo, mejorar el proceso que tienen los chicos en su aprendizaje y todos estaremos contentos. Miren, yo sé que se están esforzando para hacer estos trabajos. Estos estudios hoy día es sábado, deben estar tranquilos en casa, cocinando, no lo sé, con su familia, pero están estudiando y eso es loable en todo ser humano y qué bueno, colegas, porque lo único que buscamos es mejorar como personas, mejorar como profesionales y a la vez que el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos también mejore y eso es muy bueno. Colegas, yo les agradezco la paciencia, el tiempo, todo lo que hemos gastado el día de hoy. Allí tienen los materiales. Yo no les dejo tareas. A mí me importan más estas participaciones porque para mí son elementales para ponerle su nota y he tomado captura de la pantalla, ya no hay ningún inconveniente. Colegas, les agradezco. Vamos a encontrarnos el próximo sábado en nuestra clase. Un abrazo muy enorme, que tengan un bonito domingo. Aprovechen estos 10 minutos antes que estamos saliendo, seguramente tendrán que almorzar, atender a sus niños y los chicos no entienden. Entonces, colegas, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Dios les bendiga, colegas. Hasta la próxima clase. Hasta luego, mis gracias. Gracias, chicas, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, gracias, hasta luego.